Fíjense que en este caso, ¿sí? El incremento solamente se va a dar respecto a la variable que estamos considerando, ¿sí? Entonces, en esta parte nosotros vamos a considerar que la variable y es un valor constante, con lo cual solamente derivamos respecto de x. ¿Cuál es la interpretación de esto? Habrán visto con el ingeniero Guerra. Vamos a dibujar nuestro sistema de ejes cartesianos. Vamos a hacerlo un poquitito menos horroroso, ya que tenemos esta posibilidad. Trazo mi sistema de ejes. No, señor. Deshacer. Eje X y Z. Dibujamos de vuelta. Este es el eje X. Acá tenemos el eje Y. Z. Vamos a suponer que nuestra función es una función suave de este tipo. O sea, esta es la gráfica de nuestra función. Entonces, si nosotros consideramos la derivada parcial respecto de x, en realidad, como les había dicho hoy, nosotros vamos a considerar un valor fijo de y, al que vamos a llamar, qué sé yo, y sub 0. Entonces vamos a considerar, en definitiva, cuando calculamos f de x más delta x, coma y, digamos, esta primera expresión, lo que vamos a considerar es una parte de la gráfica de la función, teniendo en cuenta que el valor de y es un valor constante. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una porción, digamos, de una curva que va a estar sobre la superficie. Esta curva va a ser, digamos, la intersección de la representación gráfica de la función con un cierto plano que pasa o que es paralelo al eje, al plano XZ, y que contiene o que pasa por el valor fijo de I. Vamos a cambiar el color, vamos a poner un color amarillo. Entonces nuestro plano va a estar, digamos, por aquí. Y cuando nosotros calculamos la derivada parcial respecto de x, en definitiva lo que vamos a ir obteniendo al reemplazar las coordenadas del punto, de un cierto punto, x1 y 1, vamos a obtener la recta tangente a la superficie. En particular va a ser tangente, ahí cambio el color, a la curva, que es la intersección del plano, se me da cuenta de esto porque si no, con la representación gráfica de nuestra función. Vamos a ver si el pulso me ayuda. No, no me ayuda el pulso, pero se entiende la idea, ¿cierto? A ver, tendría que estar más o menos así. Ahora sí. Esa es un poco la interpretación geométrica de la derivada parcial respecto de x, ¿sí? Con respecto a y es análoga, solamente que en lugar de considerar el incremento respecto de la variable x, va a ser con respecto a la variable y. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos calcular las derivadas parciales de las funciones por definición, ¿sí? Ustedes habían calculado la derivada parcial utilizando tablas, me imagino, de la función, de las funciones del ítem B y del ítem C, ¿sí? Entonces, si por ejemplo consideramos la función del ejemplo
que está dado en el ítem A, perdón, la función es f de x y igual a es 3x menos x cuadrado por y cuadrado más 2x al cubo por y. Entonces, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, en este caso, la derivada parcial de la función f con respecto a x, ¿esto qué va a ser igual? F de x más delta x y, perdón, es el límite, ¿no? Límite cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x y menos f de x y. Todo esto sobre delta x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta expresión que está acá, x más delta x, es la que vamos a sustituir en cada término de la expresión de la función, particularmente en el lugar de la variable x. Y al y lo vamos a dejar como está. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Al límite, cuando delta x tiende a 0, ¿de qué? Voy a poner 3, y en lugar de escribir x, voy a escribir x más delta x, menos x más delta x elevado al cuadrado por y cuadrado más 2 por x más delta x elevado al cubo por y. Todo esto sobre delta x, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Justamente tenemos que desarrollar este binomio, el cuadrado de este binomio, y el cubo de este otro binomio. Cosa que no voy a hacer por lo que son expresiones largas y que no vienen al caso. Entonces, una vez que se hacen esos desarrollos, se aplica propiedad distributiva del 3 respecto de x y respecto de delta x, va a quedar una expresión en la cual vamos a poder sacar como factor común delta x. Ese factor común lo vamos a poder simplificar con el que tenemos en el denominador, con lo cual nos va a quedar, digamos, en definitiva, el límite, cuando delta x tiende a 0, de una cierta función a la que podemos llamar g, que va a depender de x más delta x y. Entonces, haciendo que delta x tienda a 0, fíjense que, por ejemplo, en este caso, me va a quedar 3 por x, acá al aplicar la propiedad distributiva me va a quedar, en definitiva, solamente x cuadrado. Acá en esta otra también al aplicar, al desarrollar el binomio, el cubo del binomio, me va a quedar en definitiva solamente x al cubo, por otras expresiones, y de esta forma vamos a ir calculando, digamos, por definición, lo que es la derivada parcial de la función f respecto a x. Es algo muy parecido a lo que ustedes hacían en análisis matemático 1, ¿sí? En este caso, nosotros no vamos a hacer esto era simplemente para conducir. Nosotros vamos a ir directamente a calcular derivadas parciales teniendo en cuenta las tablas de derivación, ¿sí? La idea es que ustedes hagan las derivadas y que las vayan mostrando. Yo supongo que no hay restricciones para compartir pantalla, ya que no me pide mi correo electrónico para ingresar a la sala, así que si yo entro desde mi cuenta, desde cualquier otra cuenta, lo mismo voy a poder compartir pantalla. Lo mismo me imagino que pasa en el caso de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Directamente a calcular derivadas parciales por tablas, ¿sí? Entonces, vamos a ver quiénes son los presentes. Un segundito, déjame ver. Hasta ahora somos 46, entonces,
Si alguno ya terminó alguna de las actividades del ejercicio uno, le voy a pedir que muestren de alguna forma, si pueden, si tienen la cámara, cómo les quedó la expresión, para ir comparando con lo que hicieron los demás. En el caso de, por ahí en el ejercicio uno, la función por ahí que va a ser un poco más compleja es la función del ítem f, en la cual tenemos una función compuesta donde interviene un coseno. ¿Alguno pudo desarrollar esa derivada parcial? ¿Cómo me dejaron clavada la No, máquina de profe, festejar, eh? Ya arrancó el festejo siendo lunes 20 a las 20:20. ¿Hicieron o no hicieron el ítem F? ¿Nadie hizo? ¿Algún voluntario que la haga? Resuelva la actividad. A ver, son 46, 47. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Cómo me dejaron clavada la máquina y se fueron? no, si acá estamos. En el caso del ejercicio uno, ítem F, la función es f de xy igual a coseno de x al cubo menos 3y cuadrado x. Entonces, por un lado vamos a calcular la derivada de f respecto a x, y por otra parte tenemos que calcular la derivada de f con respecto a y. Como les decía hoy, si vamos a obtener, digamos, la función derivada de la función f respecto de x, voy a considerar, un segundito el chat que dice, ahí está, lo subió al grupo. A ver un segundo, ¿qué grupo? Me parece que yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Fíjate si puedes compartir pantalla. A ver, salgo un segundito. Fíjate si puedes compartir. Yo calculo que sí, porque no estaba tan restringida al parecer el Zoom. El tema es que yo no estoy en el grupo de análisis 2 y por más que me incluya ahora, hasta que abro el WhatsApp en la computadora y accedemos a la foto, nos va a llevar un montón. Seguimos nomás donde habíamos quedado. Entonces, para poder obtener la derivada parcial de f con respecto a x, consideramos que y es una constante y derivamos
como función de x, ¿sí? En este caso, podemos considerar que y es como si fuese un número, qué sé yo, un 7, un 12, y derivamos a la función f como función de x. Entonces, en este caso tenemos el coseno de esta función. X al cubo menos 3x cuadrado, perdón, menos 3y cuadrado de x. Entonces, tenemos una función compuesta. Vamos a derivar primero el coseno. La derivada del coseno, ¿a qué era igual? A menos Menos seno. seno, seno de x. A menos seno. Entonces voy a tener menos seno del mismo argumento, que es x al cubo menos 3y cuadrado x, por la derivada del argumento ya respecto a x. Entonces me va a quedar 3x al cuadrado menos 3y. ¿Sí? Esto es como tener una cierta función coseno de una u. Entonces, al derivar esto, es menos seno de u por u derivada respecto de x. ¿Sí? Si la derivo respecto de y, procedo de la misma forma, va a ser menos seno de x al cubo menos 3y cuadrado x por la derivada del argumento, pero respecto de y. Entonces, como x es una constante, este término se hace cero, acá me queda esta constante, y derivo menos 3y cuadrado. Entonces me va a quedar menos 6y por x. ¿Sí? Al igual que en este caso, en definitiva tengo una función compuesta, coseno de una cierta función u, que depende de x y, entonces al derivar respecto de y, esto va a ser menos seno de u, ok, se tilda esto, por la derivada de u respecto de y. En este caso no nos dice que calculemos la derivada en ningún punto, o sea que allí terminaría nuestro ejercicio. En el caso del ejercicio 2, nos pide que calculemos derivadas parciales sucesivas. Entonces yo voy a tener una cierta función, f de x y vamos a calcular las derivadas sucesivas. Solamente hasta el orden 2. Entonces, al derivar una vez, nos va a quedar la derivada de f con respecto a x, por una parte, y por otra parte nos va a quedar la derivada de f respecto a y. Luego, vamos a volver a derivar para poder obtener la derivada segunda. Entonces, en este caso, hoy cambio de color, voy a obtener, derivando esta función respecto a x, voy a obtener la derivada segunda de f con respecto a x dos veces. Y si derivo de vuelta esta función respecto de y, voy a obtener la derivada segunda de f, primero respecto de x y luego respecto de y. Asimismo, procedo con esta otra función obtenida aquí. ¿Sí? Al derivarla respecto de y, voy a obtener la derivada segunda de f respecto de y dos veces, perdón, ahí es respecto de y la derivada segunda de la cierta función f, la cual se derivó primero respecto de y luego respecto de x. Hay ciertas funciones que son funciones especiales,
que tienen muchas propiedades y que son muy lindas, en las cuales se cumple que estas derivadas que se llaman cruzadas son iguales. No las vamos a ver, pero puede ocurrir que esas derivadas cruzadas sean iguales. Inclusive hay un teorema que establece ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, voy a borrar esta parte de arriba. Fíjense que en el ejercicio 2, para cada ítem, tenemos que calcular 6 funciones derivadas, digamos. No, acá no era. Vamos a correr esto un segundito, hacemos una línea. Ahora sí. Vamos a ver, por ejemplo, el ítem, el ejercicio, el ítem A es un ejemplo. En el ítem B tenemos algo que no es tan complicado. Vamos a ir por el ítem E, que por ahí es la que suele tener algunos problemitas, digamos. ¿Sí? Suele causar problemitas. La función del ítem E, ejercicio número 2, es una cierta función z de xy, cuya expresión es la siguiente. Es logaritmo de x por y elevado a la e, todo esto elevado al exponente e. Fíjense que en este caso tenemos una función compuesta. ¿Por qué? Porque la base de esta potencia de exponente e es una función que a su vez tiene un argumento que es una función. Si yo llamo u, perdón, me sale la letra, voy a llamar u de xy va a ser igual a ¿qué? A x por y elevado a la e. Después voy a tener una cierta función b, también de xy, que va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo de u. Y tengo otra función w de xy que es igual a ¿qué? A b de xy elevado al exponente e. Entonces, aquí tenemos que aplicar varias veces la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta expresión? Vamos a arrancar, vamos a plantear y después van a continuar ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la derivada, la hice muy abajo, después no me va a quedar espacio. Vamos a calcular esta primera expresión, la derivada de z respecto a x. Entonces, la derivada de z respecto a x de xy es igual a qué. Ahora, ¿cómo les parece a ustedes que arrancamos acá? Tendría que derivar la función w. Entonces, ¿cómo me va a quedar la derivada de esta expresión? E por b de xy por e elevado a la n-1 por la derivada de b. ¿Sí? Ahora, la derivada de b, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada de esta expresión que está acá. Entonces voy a tener e por b de xy elevado a la n-1
por la derivada de este logaritmo. ¿Y eso es igual a qué? A 1 sobre u por u derivado. Y esta u ya la voy a derivar respecto a x. ¿Sí? Entonces, al final voy a tener lo siguiente. E por b de xy elevado a la e menos 1 por 1 sobre u por la derivada de u respecto de x no es otra cosa que y elevado a la e. Entonces, reemplazando b y u por las expresiones que tenemos allá, ¿cómo nos queda esto? E por, y ahí escribo, logaritmo de x por y elevado a la e, todo esto elevado a la e menos 1 por 1 sobre x y elevado a la e por y elevado a la e. En definitiva, ¿qué es lo que voy a tener? E por logaritmo natural de x por y a la e elevado a la e menos 1 por 1 sobre x. Y esta es la primer derivada que hemos obtenido, que sería este caso. Tenemos que proceder de manera análoga para calcular la derivada de z respecto de y. Fíjense que va a ser, digamos, el mismo procedimiento, solamente que al final, en lugar de derivar u respecto de x, aquí, tenemos que derivar respecto de y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Va a ser, de nuevo, e por b de x y elevado a la e menos 1 por b' de xy. Esto es igual a ¿qué? E por b de xy elevado a la e menos 1 por 1 sobre u por u derivado respecto de y. Esto es igual a ¿qué? E por b de xy elevado a la e menos 1 por 1 sobre u, que es x y elevado a la e, por la derivada de u respecto de y. Entonces derivo esta expresión respecto de y. ¿Cómo me va a quedar? X por e por y elevado a la e menos 1. Reemplazando b por la expresión escrita arriba, en definitiva voy a tener e por logaritmo natural de x por y elevado a la e, todo esto elevado a la e menos 1, por 1 sobre x y elevado a la e, por x e y elevado a la e menos 1. Acá, simplificando, este y elevado a la e con este y elevado a la e, esta x con esta x, en definitiva, ¿qué me va a quedar? E por logaritmo natural de x y elevado a la e, todo esto elevado a la e menos 1 por e sobre i. ¿Y qué toca ahora? Derivar cada una de estas expresiones de nuevo respecto de x y respecto de y. O sea que aquí, eso ya les va a quedar a ustedes.
toca calcular la derivada segunda de z respecto a x. Un segundito lo voy a escribir cortita nomás, porque si no. Y luego la derivada segunda de z respecto a y. A x primero y a y después. Lo mismo en este caso. Va a ser la derivada segunda de z respecto a y dos veces y la derivada segunda de z respecto a y. Perdón, acá era y x. Escribí al revés. Esto ahí, que es la que está acá, y luego esto con respecto a x. ¿Sí? Vamos a hacer esto un ratito. Algunos voluntarios, 4 voluntarios para hacer esto ya. Por supuesto, hay que controlar si es que me equivoqué en alguna parte, y vamos de vuelta. Tengo fe, pero la fe no es suficiente aquí. Voy a bajar esto mientras. ¿Dónde están los voluntarios? ¿Dónde están? ¿Cómo voy a empezar a elegir voluntarios? A ver si es que están conectados o si están haciendo otras cosas. El otro día estaban escuchando Paulo Londra, puede ser. Y ya se anticiparon una semana. A ver, un segundito acá. ¿Francisco Araujo está presente o no está presente? Me parece que no está Francisco. ¿Y Lisa? Sí, profe, estoy. Está. Vino corriendo del fondo. Este, Francisco, ¿vos vas a poder hacerlo? En este momento no, profe, estoy llegando a mi casa. Ahí está. Dale. Por eso les preguntaba. Porque a veces en escuela pueden hacer las actividades. La idea es que ustedes puedan hacer y poder corregirlas, digamos, o poder compararlas con lo que hicieron otros compañeros para ver algún otro resultado. A ver dónde está. Compartir pantalla. ¿Y dónde están los voluntarios? Se metan las ventanitas que acá están mal. Acciones. Este tiene para... no tiene para... Un segundo. Si tiene para... No tiene para hacer grupos.
Buena, profe. Profe. ¿Se le cortó, puede ser? Ahí volvimos de vuelta. Se borró la expresión, así que vamos a ver en el caso de X. Ahí está, señor. Buena, profe. Vamos, Silvio, vamos, Silvio. Ahí creo que está compartiendo ahí, profe, la pantalla. Ahí está, la Pues, derivada de Z respecto a X quedó igual. Faltaría quitarle 1 al exponente, ¿no? El logaritmo. Y después tenemos la derivada segunda, claro, ahí está. Ahí ya figura, sí. Que queda esa expresión, claro, ahí aplicamos la derivada del producto. Esta partecita. Acá tenemos un producto de esta función con la función f de x igual a f de x igual a x. O sea, que tenemos que aplicar la derivada del producto. Por eso queda sumando este. Y entonces, perfecto. Este está bien. ¿A alguno le dio así o a alguno le dio diferente? La derivada segunda de z respecto a x. O sea, la función que obtenemos al derivar respecto de x dos veces la función z. Es esta expresión que tenemos aquí. Después tenemos la derivada segunda de esta función ya, pero respecto a y. Entonces podría considerar esto como si fuese una constante, e sobre x, y derivo solamente esto que está acá. Va a ser e-1 por la derivada, por el logaritmo sin derivar, elevado a la e-2 por, y acá faltaría la derivada del logaritmo que es 1 sobre x por y a la e por... Ajá. Perfecto. Sí, señor. Está bien también. ¿En qué parte, Francisco? Dice la derivada primera de x faltó derivada... ¿Cómo? ¿Aquí? Acá faltaría agregarle el -1, pero sé que se le olvidó porque cuando hace esta expresión... Ah, no. No, no. Acá queda -1. Acá faltó el -1. Cuando derivas acá... No, pero está acá. No, está. Acá no se le olvidó escribir -1. Acá está el -1, que baja cuando derivas esta función respecto de x. ¿O qué parte me decís, Francisco? A ver. Claro, exactamente aquí. Pero se ve que se le olvidó porque aquí en esta parte, cuando deriva
el logaritmo natural de x por y a la e, todo eso elevado a la e menos uno, baja el exponente e menos uno y le resta uno al e menos uno, digamos. Entonces aquí sí se nota que se le olvidó escribir e menos uno acá, pero lo escribe acá, así que, digamos, es válido. A ver, después tenemos la derivada de z respecto de x, que queda de esta forma, y al derivar esto de nuevo respecto de x, aplicamos la regla de la derivada del producto, queda esto por la segunda función sin derivar, más e al cuadrado sobre i por la derivada de la potencia, por así decirlo. Sí, señor. Derivamos esto, nos queda en cuadrado sobre 1 sobre x y elevado a la e por e y elevado a la e. Perfecto. Y la derivada cruzada respecto de x, esta expresión respecto de x, esto es constante, derivo acá. Perfecto. Sí, señor. Las derivadas cruzadas les dio iguales, con lo cual estamos en presencia de uno de esos casos que les había dicho hoy. ¿A todos les dio así o a algunos les dio algo distinto? Dejo de compartir, profe. ¿Sí? Sí, 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 sí. Otro de los ejercicios que suele provocar confusión es el ítem, ¿dónde está? Acá está el ítem D, ejercicio número 2, ítem D, las funciones f de xy igual a x elevado a la y menos e elevado a la xy. Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso la derivada de f? No se ve su pantalla. Ahora sí se Claro, ve. y por otra parte, la derivada de f con respecto a y. Eso va mejorando mi pulso. Capaz que para el 2027 ya tengo pulso. A ver, algunos voluntarios para encarar esto. Ala, resolvemos esto y nos vamos. Esa. Eso es. Los voluntarios así no se vayan a amontonar porque colapsa todo. ¿Cómo nos quedaría en este caso esas derivadas? Más que nada, la del primer término, x elevado a la y.
queda y por x a la i menos 1, profe. ¿Cuál derivada sería esa? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué estamos derivando? F. ¿Y respecto a qué variable en ese caso? con respecto a X. Pero si nosotros derivamos en ese caso con respecto a X, como les decía hoy, Y es un valor constante. Entonces, Y se podría considerar como si fuese que es un 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso? La derivada respecto de X va a ser Y por X elevado a la I menos 1 menos, y Menos la E derivada, a la X por Y. ¿sí? E a la X por Y. Otra vez por Y. Sería ahí. Por Y. Claro, porque derivo esto, ¿no? Respecto de X. Mm. Perfecto, entonces acá ya tengo una. Ahora, de aquí vamos a calcular la derivada segunda de f respecto a x, y por otra parte, la derivada segunda de f respecto a y de la derivada primera respecto a x. Y esto nos va a quedar, si derivo respecto de x, es parecido al caso anterior. Va a ser y por y menos 1 por x a la y menos 2 menos e a la xy por y cuadrado. Acá está el tema. Cuando derivo esto respecto a y, porque x va a ser constante, entonces voy a tener, digamos, si yo lo expreso en forma general, esto va a ser f de x igual a una cierta función de esta forma, donde a es una constante. Entonces, ¿cómo era la derivada en ese caso? Es una función potencial. En realidad no es, sí, la puedo considerar de esa forma o la puedo considerar de esta forma. U de x. Es una a elevada a una u. Entonces, en este caso, la derivada es a la u por logaritmo natural de a. Aquí sale por u derivado. Fíjense que acá tengo que derivar esta expresión respecto de x. O sea que acá hay un producto. O sea que acá vamos a tener dos términos. Acá tengo otra vez otro producto. O sea que acá voy a obtener otros dos términos. Va a ser un poquitito más larga la expresión a obtener. Voy a cambiar a red. Ahora sí. Derivo esto respecto de y, entonces tengo el producto de estas dos. Si derivo primero esto, por esta expresión sin derivar, me va a quedar justamente x por elevado a la i menos 1. Más, ahora va a ser y sin derivar por la derivada de esta otra expresión.
¿Y eso a qué va a ser igual? Sí, acuérdense que esa era como tener una cierta... Logaritmo. X elevado a la I menos 1 por logaritmo de X. Puede ser. Sí, por... Por Logaritmo de... X. Acuérdense que en este caso sigue siendo a a la u por logaritmo natural de a por u derivada. O sea que tendríamos que derivar esto respecto de i, que es 1. Entonces me queda solamente de esa forma. ¿Sí? Y ahí ya está. En el caso de la primera derivada de f con respecto a i, aplicamos de vuelta esta situación. ¿Sí? La derivada del primer término no es otra cosa que x elevado a la i por logaritmo natural de x. Menos la derivada de e a la xi respecto de i. O sea que me va a quedar e a la xi por x. De aquí de vuelta, derivada segunda de f con respecto a i dos veces y derivada segunda de f al revés. Ya hicimos respecto de i, ahora esta respecto a x. Profe, ¿Sí? en la derivada cruzada de la primera, donde termina el logaritmo de X, pero falta el segundo término. Claro. Ah, claro, claro, perdón, perdón. Exactamente. El Falta E a la una X a la cosa I para por I. explicar. Ah, sí, señor. Menos mal que hay un atento ahí, si no, faltaría este menos que está acá. Ese término faltaría. Uy, ahí. A ver, un segundito. Claro, es cierto que les había dicho que eran 4 términos. A ver, un segundito. Bueno, acá está. Vamos a borrar esto por el momento. Mientras tanto, ya vamos pensando en lo que sigue acá abajo. Acá de vuelta sería la derivada de un producto, pero en este caso las funciones no son tan complicadas. A ver, sí, de un producto tiene que ser. Nos va a quedar entonces, ¿dónde está? La derivada de e a la xi respecto de i, no es otra cosa que e a la xi por x, por la regla de los signos, me va a quedar menos, perdón, falta multiplicar por i ahí, por i menos e a la x sin derivar por la derivada de i, que es 1, entonces me queda solamente eso. Y ahora sí, ahora sí. Entonces, seguimos con la segunda parte, derivada de la derivada de f respecto de i, ahora con respecto a i nuevamente. O sea que tengo que volver a derivar esto. En este caso, el logaritmo de x va a ser una constante, o sea que solamente voy a derivar x elevado a la i. ¿Cómo me va a quedar entonces? X elevado a la i por logaritmo natural de x al cuadrado por 1
menos, y ahora derivo esta expresión de vuelta respecto a y. Va a ser e a la xy por x al cuadrado. A ver acá, vamos a ver si nos sale igual a la expresión que tenemos aquí. Ahí está. Si mal no recuerdo, son iguales. Pero vamos a calcular. Entonces, ahora derivamos esto respecto de x. ¿Cómo nos va a quedar acá? Y por x elevado a la y menos 1 por logaritmo natural de x más, no, perdón, a ver, vamos a volver acá. Si derivamos esto respecto de x, tenemos la derivada de esta por esta sin derivar, o sea que voy a tener, sí, va a ser y por x elevado a la y menos 1 por la segunda sin derivar, que es logaritmo natural de x, más, ahora, x elevado a la y, por la derivada de la segunda, que es 1 sobre x, menos, y ahora derivo e a la x y respecto a x, o sea que me va a quedar e a la x y por la derivada del exponente respecto a x por esta x menos e a la x y se cayó, por la derivada de x que es 1. O sea que me queda esa expresión. ¿Coinciden las expresiones o no coinciden? Sí, profe. Bueno. Entonces, hasta aquí vamos a hacer hoy. De igual forma voy a subir un par de videos que tengo. Es importante que practiquen las derivadas parciales, más que nada por el hecho de que en los parciales, el parcial va a ser, digamos, el desarrollo de alguna de estas derivadas. Van a tener que hacerlo y subir las fotos. Generalmente tenían un tiempo, antes tenían un tiempo breve, digamos, creo que eran 2 horas. Pero ahora con el tema de la virtualidad supongo yo que va a ser un poco más. Sin embargo, la idea es que puedan resolverlo de manera rápida y eficiente. Bien. Es importante poder tener buena práctica porque todo lo que viene después está estrechamente ligado con las derivadas parciales. La derivada direccional, lo que tiene que ver con los operadores vectoriales, gradiente, rotor, divergencia, y las integrales. Ya sean las integrales iteradas, integrales dobles, así como también las integrales curvilíneas. Ahí tendremos que ver nuevamente lo que tiene que ver con parametrización. ¿Sí? Entonces, queda como tarea completar las otras actividades que no son largas, pero hay que hacerlas, digamos. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto a lo que vimos hoy o a lo que vimos en las clases anteriores?
Por ahora no, profe. Bueno, Hay que practicar, ¿no? ¿cómo? Hay que practicar más. Sí, es un poquito un bodrio, pero hay que hacerlo. La parte buena viene después, digamos, cuando veamos integrales. Esa parte está espectacular. Profe, una consulta. Usted Sí. dijo cuando las derivadas cruzadas son iguales y cuando no lo son, ¿pasa algo o no lo son nomás? ¿O hay casos en el que son iguales? No, claro, hay ciertas funciones que tienen, digamos, que cumplen con esa condición, que cuando uno hace las derivadas parciales cruzadas, esas derivadas son iguales. Van a ver después, digamos, este, en ecuaciones diferenciales, funciones de ese tipo, digamos, que son las que se llaman este, funciones potenciales. Pero mi consulta era, si por ahí yo hago una que no son iguales, no quiere decir nada, no. Hola. Creo que se le fue el interno al profe. Para que estaba preguntando si son iguales los dos, la derivada cruzada cumple el teorema de Schwarz. Es Schwarz. SHWARZ. ¿Puede ser, profe? Sí, el teorema de Schwarz. Ese señor Schwarz hizo un par de contribuciones muy buenas. Justamente las funciones que cumplen con el teorema de Schwarz son aquellas que tienen las derivadas parciales cruzadas iguales. Bueno, si no tienen dudas, hacemos hasta aquí hoy. Yo supongo que van a completar ya ejercicio 1 y 2 para el jueves, con lo cual estarían empezando el jueves con derivada direccional, ejercicio 3 y ejercicio 4 que es gradiente. La derivada direccional está estrechamente ligada con los límites direccionales. Estamos entonces, bueno, si no hay consultas, pueden pasar por el chat, dejan su nombre y luego se van desconectando. Vamos, profe. Muy linda la clase. Porque es corta. Ajá. Bueno. Gracias totales. Profe, cambio fuera.
Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que pasen un lindo día del estudiante, vayan con cuidado, mantengan las medidas de higiene y seguridad.